MSD Expertos en Anestesia. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de videos Expertos en Anestesia. En esta ocasión, hablaremos de la importancia del manejo del monitoreo del bloqueo neuromuscular y su reversión según las guías. Y para ello nos acompaña la doctora Marusa Naranjo, especialista en anestesiología. Cuéntenos, doctora, ¿de qué manera el uso de un bloqueador neuromuscular influye en la posibilidad de ventilación con mascarilla facial? El bloqueador neuromuscular nos facilita la ventilación, entonces actualmente la administración de los bloqueadores neuromusculares en pacientes, por ejemplo, que no tienen predictores de ventilación difícil, son pacientes que podemos decidir utilizar bloqueadores neuromusculares para una correcta ventilación. Los pacientes que tienen dificultad para ventilar o que predecimos que tienen dificultad para ventilar son pacientes en los que necesariamente tenemos que verificar y tenemos que apegarnos a los algoritmos ya existentes. Pero los pacientes que no tenemos dificultad para ventilar y estamos viendo que son pacientes que pronostican ser sencillos para ventilación, entonces sí administramos el bloqueador para que nos ayude a contrarrestar un poco los efectos de los demás fármacos que nos impiden la correcta ventilación. De esa manera impedimos que haya entrada de aire al estómago y también estrés del anestesiólogo. ¿Se requiere el uso de bloqueadores neuromusculares para la inserción de un dispositivo supraglótico? En realidad no es necesario, no es indispensable, más bien vamos a cambiar la palabra por indispensable, ¿no? Pero si nosotros vemos pacientes con condiciones difíciles para la inserción, por ejemplo, puede ser pacientes como yo tengo experiencia en mi hospital, es pacientes obesos con dificultad para ventilar, con apnea obstructiva, que hay que hacer algunas maniobras para poder insertar, entonces el bloqueador neuromuscular nos va a facilitar la inserción, ¿sí? Se puede o no, dependiendo de las condiciones del paciente. No sé, es un paciente delgado, que es una cirugía de mano, pues ese paciente le puedo poner un dispositivo supraglótico sin necesidad de bloqueador. Ahora, si es una cirugía, también es importante tener criterio para cuando vamos a utilizarlo en una cirugía laparoscópica, una cirugía de abdomen abierto, en la cual decidimos por nuestro criterio utilizar un dispositivo supraglótico, pues sí es recomendable el utilizar el bloqueador neuromuscular para facilitar el evento quirúrgico, pero no tanto por la ventilación del dispositivo supraglótico. ¿Es necesaria la administración de bloqueadores neuromusculares para la intubación? Ahí sí yo recomendaría, ¿no?, en mi experiencia, el uso de bloqueadores neuromusculares para la intubación siempre nos facilita la intubación. Una es protegemos el cerebro de una manera correcta porque no utilizamos grandes dosis de medicamento inductor para sustituir el efecto en la parte muscular. Que hay mucha práctica en ese sentido. Hay muchos anestesiólogos que todavía en su práctica clínica utilizan dosis altas de propofol o dosis altas del inductor para ponerlo en condiciones para intubar. Y aún así, con esta utilización de los fármacos, pudiera ser que se presenten lesiones de la vía aérea. Entonces, el consenso general es el utilizar bloqueadores neuromusculares siempre que vayamos a instrumentar la vía aérea para disminuir las lesiones tanto de la faringe, de la orofaringe y de la laringe, por supuesto, para no dañar a nuestros pacientes. Entonces, en mi experiencia, es indispensable. ¿Es necesario el monitoreo del bloqueo neuromuscular? Yo diría que es indispensable. La seguridad del paciente siempre debe de ir primero, ¿no? Tenemos que hacer un correcto uso del tren de 4, un correcto uso del monitor de relajación muscular. Tenemos que saberlo interpretar y saberlo colocar. Esa es una de las grandes fallas en las cuales en distintos quirófanos me he dado cuenta que llegan los residentes, por ejemplo, muy emocionados y ponen sus electrodos y los ponen en la parte radial. Al concluir la cirugía, ¿el paciente requiere algún manejo especial? Mediante el monitoreo vamos a poder tomar una decisión de qué es lo que sucede con nuestro paciente. ¿Tiene efecto residual de nuestro bloqueador neuromuscular?
está en un bloqueo profundo, está en un bloqueo moderado o tiene muy poco efecto de nuestro fármaco que administramos, y entonces tomaremos decisión acerca de si revertir o no revertir, ¿no? Habrá escuelas o habrá anestesiólogos que decidan o por carencias en los hospitales no revertir a los pacientes, y entonces tendrán que esperar, pero tampoco monitorean. Entonces sacan a los pacientes sin monitoreo, con bloqueo residual, y esto condiciona que los pacientes puedan tener eventos respiratorios, complicaciones, neumonías, ¿no? Que por medio de microaspiraciones que están, porque además utilizan unas grandes cantidades de opioide, y entonces el paciente está dormido y no percibe que está broncoaspirando pasivamente. Esto sucede en ese bloqueo residual. Entonces, para una correcta reversión tenemos que tener por lo menos el tren de 4 arriba o igual a 0.9 en radio o ratio. Y entonces, si no tenemos estas condiciones, no debemos extubar al paciente. Si tenemos el monitor, podemos decidir si haremos la reversión con su Gamadex, haremos la reversión con neostigmina o esperaremos un tiempo prudente a que esa reversión se termine. Pero en mi experiencia, con el uso de becuronio, rocuronio o cualquiera de los isatracurio o cualquiera de los bloqueadores neuromusculares que tenemos disponibles, es difícil que el paciente no requiera. Aún a pesar de pasado el tiempo farmacológico, hay pacientes que tienen bloqueo residual y podemos incluso sacarlos con riesgos al área de recuperación. Entonces yo creo que es indispensable, es impensable que ahorita en los quirófanos no exista algo tan sencillo como un estimulador de tren de 4. Ya no debe de darse anestesia sin eso. El mensaje es: no podemos tomar decisiones si no conocemos lo que está pasando con el paciente. Siempre hay que conocer qué está pasando con el paciente, y eso nos lo da el monitoreo siempre, ¿no? Para que nosotros podamos tener anestesias más seguras, es necesario siempre utilizar correctamente los monitores.